Pues buenas tardes a todos y bueno, bienvenidos a esta charla sobre salud mental masculina. Batcher Brothers es la cuarta vez que con la colaboración de nuestra compañera Nieves, que aunque creo que la mayoría de vosotros la conocéis, pues deciros que es psicóloga y terapeuta de conducta. Y aparte de daros las gracias a vosotros, queríamos dar las gracias al Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, porque desde esa primera charla hace 4 años hasta ahora, pues siempre nos ha apoyado en esta iniciativa, cediéndonos su local y su salón de actos, y en esta ocasión pues poniendo a nuestra disposición la sala Zoom de la que disponen. Iba a hablar un poquito yo de Movember, pero aprovechamos que tenemos aquí a nuestro amigo y Movbro Gerardo, que es el embajador Movember en España, que seguro que lo va a contar mucho mejor que yo. Y además, muchos de los que veo que estáis conectados ya me conocéis y creo que, bueno, pues me repetiría, y sin embargo, pues Gerardo seguro que va a dar alguna puntada a lo que yo podría decir. Entonces, doy paso a Gerardo. Muchas gracias por unirte, Gerardo, y bueno, adelante. Pues encantado de estar aquí con todos y con todas. Un millón de gracias, Alfonso. Y mi máxima enhorabuena, ¿no? para los Batcher Brothers. Es un equipo que va más allá, ¿no? de lo que uno piensa, lo que muchas veces puede conseguir. Es todo lo que contagiáis, todo lo que hacéis es simplemente maravilloso. Así que gracias a todos y todas. En los Batcher Brothers también, obviamente, como dijiste, Alfonso, gracias al Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, por tejer esa alianza, ¿no? con los Batcher Brothers y poder hablar de estos temas tan importantes que la Fundación Movember obviamente quiere hacer eco, ¿no? Y quiere ser protagonista y no espectador sobre una situación que es importante y que realmente impacta de manera específica a los hombres, pero también genérica a la sociedad. Y por supuesto, pues un lujo. Tengo muchísimas ganas de seguir aprendiendo, de seguir escuchando cosas y pautas que Nieves Andrés Ramírez, la psicóloga y terapeuta de conducta, nos pueda alimentar, que yo siga aprendiendo para que yo luego también pues pueda generar más conversaciones en mi pequeño escenario, ¿no? Con mis amigos, con mis colegas de trabajo y bueno, pues es un lujo esto, ¿no? La Fundación Movember, para hacer una historia larga muy corta, fundación internacional, sin ánimo de lucro, que tiene 17 años ya de edad, empezó en 2003 en Melbourne, en Australia, está presente en muchísimos países a nivel global. En España aterriza en 2008, donde desde entonces ya hemos financiado cerca de 1.250 proyectos a nivel global urooncológicos y donde cerca de 6 millones de Movbros y Movsisters colaboran con la Fundación Movember para poder hablar de las 3 áreas fundamentales con las que trabaja la Fundación Movember. Uno es el cáncer de próstata, la segunda área es el cáncer testicular y la tercera, y no menos importante, es la salud mental y prevención de suicidio. Y de hecho, esta acción que promueve el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y los Batcher Brothers viene a tocar esta tercera área, ¿no? La de salud mental y prevención de suicidio. Sin más, bueno, pues un placer estar aquí y Alfonso, te paso el testigo para que puedas dar voz a Nieves, que sin duda alguna hoy será la protagonista y de la que todos aprenderemos muchas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Un abrazo. A continuación os paso ya con Nieves. Ya lo he puesto en el chat, pero bueno, os lo comento también de palabra. Por ahí podéis comunicar las preguntas que tengáis para Nieves, dudas,
o alguna sugerencia de algún tema que queráis que se comente al final de la charla. Y bueno, pues Nieves os la contestará y bueno, pues si se genera una conversación en torno a estos temas tan interesantes, pues es una también de los objetivos de este tipo de actividades. Creo que no lo hemos dicho, vamos a grabar la reunión y posteriormente tenemos intención de colgarla. Si no queréis salir en alguno de los pantallazos que pueda aparecer el mosaico con la gente, pues tapad la cámara perdón, o más cómodo aún, pues quitar la parte de vídeo y listos. Sin más, paso a Nieves y adelante, Nieves. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Gerardo, también por tus palabras. Yo no me voy a extender más en las cosas que ya habéis comentado, porque, bueno, la verdad que mi orgullo es pertenecer al grupo de los Batcher Brothers ya desde hace unos años. El orgullo mayor es el profesional, por supuesto, el pertenecer al Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y dedicarme a esta profesión que adoro. Y bueno, pues esta es la contribución que hacemos, ¿vale? Que hago yo profesionalmente, personalmente y desde el Colegio de Psicología, pues porque hemos dicho nos ha facilitado la plataforma para poderla llevar a cabo. Bueno, pues voy a comenzar. El título es Lo que los hombres callan y sus efectos sobre la salud mental. Habréis oído hablar muchas veces, bueno, pues que el movimiento Movember siempre está diciendo que los hombres necesitan conversar más, ¿no? Entonces, por ahí es por donde vamos a embarcar la charla. A mí me gustaría empezar, y sobre todo con la que nos está cayendo, ¿no? Con el coronavirus y la pandemia, empezar por dejar claro qué es la salud, ¿no? O dejar claro, por lo menos, enmarcar un poco, ¿no? De qué estamos hablando. Normalmente, bueno, pues se suele tirar de la definición que hizo en 1964 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en la que la organización define la salud como un estado de bienestar completo, haciendo referencia a que no se trata solamente a que no tengamos una enfermedad física o no tengamos una dolencia, ¿no? De tal manera, pues que se trataría de un bienestar completo, físico, social y mental, ¿vale? Estaríamos hablando de un estado de bienestar totalmente completo. Y esto tiene mucho sentido ahora mismo con el tema del coronavirus, porque estamos viendo que nos está afectando en el plano físico la enfermedad, en el plano mental toda la incertidumbre que estamos viviendo y todos los duelos y el sufrimiento que está generando a nivel psicológico, y a nivel social, pues por esa distancia que tenemos que mantener, que no nos permite abrazarnos, que no nos permite estar cerca, y sobre todo pues en el tema económico, pues muchas personas están sufriendo y están padeciendo muchísimo, ¿no? Con todo esto, pues lo que podemos ver es que la salud está formada por diversas dimensiones, como he comentado antes, pues ese bienestar físico, ese bienestar social, ese bienestar laboral y económico, el bienestar mental y emocional, y bueno, vamos a incluir también el bienestar espiritual, ¿no? Porque de alguna manera algunas personas consiguen superar o consiguen avanzar gracias, ¿no? a esa sensación de que hay algo más allá que les conecta y que les permite poder afrontar las dificultades de la vida. ¿Qué factores influyen en la salud integral? Bueno, pues en la salud integral vamos a ver que nos influye la biología humana, es decir, la genética que tenemos, todos heredamos cosas, y en el plano de la salud mental también, el estilo de vida, es decir, si hacemos ejercicio, si nos alimentamos adecuadamente, si consumimos alcohol, drogas, si tenemos conductas de riesgo para esa salud, y contribuye el 45% de nuestra salud el estilo de vida que tengamos. Otro aspecto que también es importante es el entorno social y físico en el que vivimos, la educación, el desempleo, la vivienda, el apoyo social, si tenemos problemas familiares, la contaminación. La psicología ambiental estudia mucho cómo afecta la contaminación, las barreras, la iluminación, el hacinamiento en la salud integral de las personas. Y por supuesto, y también cobra mucho sentido con la situación que llevamos viviendo en estos meses, la atención médica, es decir, el poder acceder, ¿no? a la medicina, el poder acceder a la ayuda sanitaria y la calidad que tengamos, ¿no? Y en este caso puede influir hasta en un 30% en nuestra salud. Con todo ello, vemos que la salud mental forma parte de esa salud integral que os vengo contando,
que se trata de un estado de bienestar y de equilibrio que nos va a permitir afrontar las presiones normales de la vida, incluso en muchos casos, si tenemos muy buenos recursos, afrontar las presiones anormales de la vida, porque ahora mismo estamos viviendo una situación que se sale, ¿no?, de todo lo vivido hasta este momento. El tener confianza en las propias actitudes, esto es fundamental, ¿no? El que sepamos que a pesar de todo vamos a salir adelante. Esto es lo que está ayudando a muchas personas. Esa fortaleza, ¿no?, ese optimismo, ese confiar en sus propias herramientas, en sus propios recursos. Y eso nos va a permitir ser capaces de trabajar de manera productiva, de manera fructífera, adaptarnos a los cambios, que se está viendo ahora fundamental, ¿no?, esa capacidad adaptativa que nosotros en psicología llamamos la resiliencia, ¿no? Es que esa capacidad que tenemos de, bueno, ir sobreviviendo, irnos adaptando a los devenires, ¿no?, a las dificultades de la vida, y hacerlo de una manera además que nos enriquece, porque la resiliencia es lo que tiene, ¿no?, que aparte de que te adaptas, aparte de que sales adelante, pues además sales fortalecido, ¿no?, porque todo eso es un aprendizaje, es algo que te sirve para la vida, que te sirve para avanzar. Y sobre todo, pues tener una buena relación social. Otro tema que también nos está afectando bastante, porque no se nos está permitiendo tener ese contacto social que tanto nos gustaría y que forma parte de esta salud mental. Por lo tanto, vemos que la salud mental es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo, no solamente del individuo, sino de toda una comunidad. Bueno, la salud mental es una cuestión que afecta a todas las personas. No podemos plantearnos que es una lotería, ¿vale? No podemos plantearnos que es que nos toca y no nos toca, ¿no? Y sobre todo, no plantearnos que tener salud mental es lo contrario de tener enfermedad mental, porque hay veces que podemos no tener un diagnóstico, no tener una enfermedad mental reconocida y, sin embargo, no tener una buena calidad de vida. Y de la misma manera, hay personas que estando diagnosticadas, que teniendo un trastorno, sin embargo, pueden tener una calidad de vida razonablemente buena. Por lo tanto, es importante que la cuidemos y que la cultivemos. Y eso es lo que cobra también sentido a la charla que tenemos hoy, ¿verdad? Por tanto, la salud mental es un camino más que una meta, es decir, es algo que se desarrolla a lo largo de toda la vida, es una actitud, como estamos viendo, una forma de afrontar la vida, de afrontar los cambios, de afrontar las dificultades. Es la voluntad de querer mejorar cada día, tenemos que tener una actitud optimista y de ir hacia adelante, son ganas de sentirse mejor por encima de nuestras dificultades, y aquí cobra sentido lo que os comentaba antes de la resiliencia. Cuidar nuestros pensamientos para evitar dañarnos. Esto desde la psicología se le da muchísimo peso, ¿no? Cómo pensamos va a influir en cómo nos sentimos y va a influir al final en cómo nos comportamos. Por eso los pensamientos son tan importantes. El disfrutar de las cosas pequeñas, de los pequeños placeres de la vida, está cobrando muchísimo sentido también desde hace unos meses. Es lo que nos está permitiendo salir adelante, sobrevivir, el aferrarnos a esas cositas pequeñitas, a esas cosas buenas que nos suceden cada día y que además tenemos que agradecer. Compartir momentos de nuestra vida con los demás, todos los que podamos, aunque tenga que ser, si no, de forma digital, que las nuevas tecnologías nos han acercado y nos han ayudado mucho. Si esta pandemia, si con el coronavirus nos hubiera sucedido pues, en el año 96, por ejemplo, 97 o incluso un poquito después, ¿no?, cuando no teníamos estas herramientas, pues probablemente hubiera sido más difícil de afrontar. O quién sabe, lo mismo nos hubiéramos reinventado y lo hubiéramos afrontado de otra manera, ¿no? Saber que no podemos crecer solos, que nos necesitamos las personas unas a otras, que nos tenemos que apoyar, escuchar, entender y acompañar a las personas que nos rodean. Todo esto es la salud mental. Pero ¿qué factores pueden influir negativamente? ¿Vale? Podemos hacer todo esto que estamos diciendo, tener en cuenta este camino, esforzarnos, ser resilientes, pero ¿qué factores pueden estar influyéndonos? Bueno, hay un aspecto que es importante y es que los trastornos mentales se van a originar por muchos factores, pero van a afectar a toda la población sin tener en cuenta la condición de raza, de género o de edad. Por mencionar algunos factores, pues la exclusión social, el bajo nivel educativo, los cambios sociales rápidos, por ejemplo, como el que estamos viviendo, las situaciones de violencia, la discriminación, la inequidad socioeconómica, que, bueno, pues a ver cómo sobrevivimos a todo esto que estamos viviendo ahora mismo, los modos de vida poco saludables, las condiciones de trabajo estresantes y la violación de los derechos humanos, por supuesto. Y luego, bueno, pues tener en cuenta que la salud mental no es la misma según el momento en el que estemos viviendo, ¿no?, sino que también va a ser un constructo social y cultural, dependiendo un poco del momento en el que estemos viviendo.
Vamos a echar un vistazo a cómo está la situación de la salud mental en el mundo, teniendo en cuenta los datos que arroja normalmente la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que en 2030 los problemas de salud mental van a ser la principal causa de discapacidad en el mundo. Fijaros lo que os estoy diciendo, la principal causa de discapacidad en el mundo. El 25% de las personas va a sufrir a lo largo de su vida algún problema de salud mental, es decir, 1 de cada 4. El 50% de los problemas de salud mental en adultos va a comenzar antes de los 15 años y el 75% antes de los 18. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya desde que somos jovencitos hay que trabajar, ¿vale? en favor, ¿no? de cuidar la salud mental. Que se calcula que aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales, que esos trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de sustancias van a ser la principal causa de discapacidad en el mundo. Y lo más grave, para mí, que cada año se suicidan más de 800.000 personas. Es un dato que se maneja mucho, ¿no? El de las 800.000 personas, pero bueno, ya lo veremos más adelante, que probablemente pues, sea un dato que sea simplemente la punta del iceberg, porque probablemente haya muchos más suicidios. La guerra, las catástrofes, también tienen efectos importantes en la salud mental y el bienestar psicosocial, y sigue habiendo muchos países en guerra, sigue habiendo catástrofes. Un dato es que los trastornos mentales aumentan el riesgo de contraer otras enfermedades, ¿vale? Aumentan el riesgo, están ahí asociadas, como puede ser la infección por VIH, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y viceversa. Que más del 12% de todos los problemas de salud está representado por los trastornos mentales, y es una cifra que es mayor a la del cáncer y los problemas cardiovasculares. Y sobre todo el tema de la estigmatización y la discriminación. No está bien visto, ¿vale?, tener una enfermedad mental. De hecho, bueno, yo agradezco muchísimo a todas las personas que han asistido hoy a escuchar sobre este tema, pero es un tema difícil, es difícil encontrar foros, es difícil encontrar que la gente asista a este tipo de charlas, porque sigue siendo todavía algo difícil de tratar, ¿no? Y claro, hay veces que las personas, debido a esa estigmatización y a esa discriminación, pues evitan hablar de ello, incluso no acuden, ¿no?, a buscar ayuda por este problema, ¿no?, de no ser aceptado. Y luego también tenemos el problema de la disponibilidad de los servicios de salud mental, que a veces está llena de obstáculos. Hasta que se consigue llegar, ¿no?, a que esa persona sea atendida, pues hay que pasar por una serie de procesos, ¿no? A veces pues, entre la dificultad por ser algo difícil de tratar, ¿no?, y la dificultad para llegar. Y sobre todo porque cuando se han hecho recortes en sanidad, pues uno de los recortes mayores se ha hecho en el tema de la salud mental, con la necesidad que hay de que haya recursos, ¿no?, para este tipo de problemas. Vamos a acercarnos un poquito más, vamos a acercarnos a España. En España el 20% de los españoles está en riesgo de una mala salud mental. La verdad que es una cifra importante a considerar. Bueno, el 9% va a tener algún problema de salud mental. Alrededor del 3% de la población adulta tiene ya un trastorno mental grave. Hay 2 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que han sufrido un trastorno mental en el último año. Más de la mitad de las personas con un trastorno mental no recibe el tratamiento adecuado. Y más del 6, casi el 7% de la población padece ansiedad o depresión. Esto es muy importante y sobre todo en la situación actual en la que vivimos, en la que se ha incrementado hasta un 50% la solicitud de ayuda, ¿vale?, para problemas de ansiedad o depresión, ¿vale? Es algo que tanto en sanidad como en las consultas de psicología estamos observando. Y luego, vuelvo a insistir, lo más grave, ¿no?, porque mientras estamos en este mundo a lo mejor podemos encontrar una solución, pero cuando las personas se marchan, pues ya es más difícil, ¿no? Y es que alrededor de 3.700 personas se suicidan al año en España. Bueno, recoger ahí el impacto de la pandemia del coronavirus para que tengáis un dato bueno, esas llamadas, esas 80.600 llamadas producidas entre marzo y septiembre han sido al teléfono de la Esperanza, que bueno, pues sabéis que lleva muchísimos años funcionando. Bueno, son datos de
que vienen de Madrid, y de esas 80.600 llamadas, 2.500 eran personas que llamaban porque en ese mismo momento se estaban suicidando, querían suicidarse o tenían ideación suicida. ¿Quién tiene más riesgo? Viendo el panorama que os estoy contando, ¿quién tiene más riesgo de enfermar mentalmente? Bueno, pues mirad, hay un dato y es que la historia familiar o personal previa sí que va a influir. ¿Vale? ¿Os acordáis que al principio os hablaba de factores genéticos o factores hereditarios? Bueno, puede haber, algunas enfermedades pueden tener una predisposición genética. El consumir drogas o alcohol. Bueno, ahí os pongo COVID-19 porque a raíz de tener que estar encerrados, a raíz de vivir esta situación, pues ha habido un incremento, ¿no?, de este consumo de drogas y de alcohol. La verdad que podríamos incluir aquí dentro de las drogas sin sustancia, porque también ha habido un incremento del juego online, de acceso a Internet, ¿no? Y bueno, y de adicción, ¿no?, a distintas plataformas que, bueno, también hay que contemplarlas, ¿no?, tal vez dentro de estas drogas, ¿no?, aunque sean sin sustancia. El aislamiento o la soledad, como puede ser cuando las personas enviudan, los divorcios, la marginalidad, y aquí nuevamente os pongo este dato, ¿no?, el confinamiento y el aislamiento por COVID-19 ha hecho que muchas personas quedaran aisladas, ha hecho que muchas personas sufrieran terriblemente la soledad. Pues pudieran ser personas a lo mejor pues, en sus residencias sin poder ver a sus familiares o aisladas en sus casas, personas mayores a lo mejor que vivían en sus casas, que gracias a las nuevas tecnologías, como os comentaba antes, a lo mejor han podido tener ese acceso, si sabían manejarse un poquito, ¿no?, o tener ese acceso a través de las pantallas, ¿no?, con sus familiares, pero bueno, la mayoría de ellos a lo mejor no están preparados, ¿no? O las personas que se han visto ingresadas en un hospital sin poder ver a sus familiares, ¿no?, enfermas. Bueno, pues toda esta soledad, los conflictos de convivencia que también ha habido, ¿no?, cuando nos han mantenido confinados y encerrados en nuestras casas, si no teníamos buena relación familiar, pues os podéis hacer una idea, ¿no? Algunas veces pues la violencia intrafamiliar o de pareja se ha incrementado, ¿no? Y bueno, de esto sabemos bastante los profesionales de la psicología, porque en el colegio nuestro tenemos un grupo de atención urgente por violencia de género y bueno, pues las llamadas para poder atender a mujeres que acudían a comisaría, ¿vale?, por estos problemas, pues también se ha visto incrementado. El desempleo, los problemas económicos, el crecimiento de la desigualdad, pues ahí os señalo también la incertidumbre socioeconómica que estamos viviendo ahora, ¿vale?, sobre todo dependiendo un poco de a qué nos dediquemos, pues toda esta gente que tiene ahora mismo sus negocios cerrados, pues la verdad que va a ser un precio importante, ¿no?, el que van a tener y que nos va a repercutir, porque esto al final es un efecto dominó para todos, ¿no? Y los conflictos o las situaciones vitales estresantes crónicas, bueno, pues ahí os pongo la muerte de familiares por COVID-19, es decir, bueno, pues realmente ha habido personas que no se han podido despedir de sus seres queridos, ha habido personas que vieron marchar a su familiar, salir de casa y luego no lo han vuelto a ver, que han sabido que, bueno, pues que estaban ingresados y que han fallecido, pero realmente tampoco han podido realizar un duelo en condiciones porque no han podido verlo, no han podido enterrarlo, ¿no?, ¿vale?, por las restricciones que ha habido en muchos casos, o ha habido que incinerarlos y entonces, bueno, pues esto lo ha dificultado mucho más. Bueno, ya lo decía Gerardo y también Alfonso, Movember está comprometido con la salud integral masculina porque el género va a ser uno de los indicadores más sólidos y consistentes de la salud y de la esperanza de vida. En realidad, en todo el mundo, de media los hombres mueren 6 años antes que las mujeres, ¿vale?, y el estado de la salud de los hombres está en crisis y se están muriendo demasiado jóvenes. Y esto es un poco el contexto también en el que se mueve Movember y por el cual pues, se realiza todas estas actividades de concienciación y se realizan actividades de recaudación pues, que se destinan fundamentalmente a la investigación pues, para poder resolver, ¿no?, todos estos problemas que os vengo comentando. Bueno, ya vamos definiendo un poco el por qué es importante hablar de la salud mental masculina. Vemos que los problemas de salud mental afectan más a los hombres que a las mujeres. Pudiera ser el decir, bueno, más que a las mujeres. ¿Por qué los problemas de salud mental afectan más a los hombres que a las mujeres? Bueno, pues porque los hombres no suelen reconocer que tienen un problema de salud mental y entonces no se van a sentir cómodos pidiendo ayuda.
Y esto también nos va a arrojar datos un poco equivocados, ¿no? Va a parecer que a lo mejor los hombres se deprimen menos, porque de hecho pues, están registradas mayor número de depresiones de mujeres que de hombres, pero es que los hombres no suelen reconocer que tienen un problema de salud mental. Esto arroja la cifra de que más de 500.000 de varones mueren por suicidio en el mundo, y esto equivale a un hombre fallecido por minuto. No sé cuántos minutos llevamos desde que conectamos, no sé cuántos minutos más estaremos aquí compartiendo, pero os podéis ir haciendo la idea, ¿no? Y de que si cada minuto ¿vale? fallece un varón en el mundo, pues van a ser unos cuantos en este ratito, ¿no? Y bueno, porque se está observando que algunos estereotipos que seguimos arrastrando, ¿vale? Desde hace muchos años, desde que el mundo existe, bueno, pues están matando a los hombres. ¿Qué estereotipos los están matando? Bueno, pues os he recogido ahí algunas ideas, ¿no? Una de ellas que todavía se sigue comentando mucho es el hecho de que los hombres no lloran, ¿no? Los hombres no tienen que llorar. Todavía, o sea, no es difícil todavía escuchar sobre todo a algún abuelo, ¿no? Decirle a su nieto no llores, los niños no lloran. Utilizar expresiones como no hagas eso, que eres una nenaza. Todavía sigue la idea de que pedir ayuda por parte de los hombres es mostrarse débiles, porque tienen que ser unos machotes, porque tienen que aguantar, porque tienen que ser duros, porque no está bien mostrar la tristeza, porque si la muestran pues va a hacer que, bueno, pues que sean más accesibles, ¿no? y más vulnerables. Por lo tanto, tienen que proteger, tienen que ser fuertes, tienen que ser seguros y valientes, ¿no? Pues para cumplir, ¿no? Con ese estereotipo, con eso que se espera, ¿no? Esas expectativas que tiene la sociedad hacia ellos. Todavía sigue la idea, ¿no? De que tienen que ser proveedores y llevar el pan a casa y dar seguridad a la manada. Muchos de los suicidios tienen alrededor el tema económico y el tema del desempleo, y algunas veces pues, en estos hombres está esa idea, ¿no? De qué voy a hacer, ¿no? Si yo tengo que ser aquí quien proteja a la familia, y cuando se ven desesperados, ¿no? y no ven salida, pues a veces toman estas decisiones, ¿no? Y bueno, la idea de que el hombre tiene que triunfar y tiene que ser exitoso, ¿no? Bueno, la salud mental masculina, por tanto, nos lleva a darnos cuenta de que los hombres también tienen sentimientos. No es que nos demos cuenta, es que los hombres también tienen sentimientos, que hay que ver cómo lo están manejando, porque sí, porque efectivamente los tienen, sienten y padecen, con lo cual, ¿cómo están manejando los hombres sus emociones? Es verdad que los hombres no lloran, los hombres sí lloran. A lo mejor lloran en soledad, a lo mejor lloran, bueno, lloran. Los hombres tienen que ser fuertes. ¿Por qué tienen que ser fuertes? Porque las mujeres pueden llorar, las mujeres pueden ser débiles y los hombres tienen que ser los fuertes. Bueno, pues fundamentalmente porque, bueno, están socializados de esa manera, los socializamos, seguimos arrastrando. Es verdad que ahora las nuevas generaciones, ¿no? Pues parece que, bueno, pues que van avanzando, ¿no? Pero todavía estas ideas están muy marcadas, están tatuadas, están a fuego, y todavía los jóvenes entre ellos, ¿vale? Por eso también hay muchos problemas de control y de celos, todavía, ¿no? Hay estas diferencias, estas ideas equivocadas. Y los hombres todavía siguen siendo socializados para no mostrar ciertas emociones, para no llorar, para no expresar sus sentimientos en público, ¿vale? Y muchas veces, pues, estos tres nos, de no demostrar emociones, no llorar, no expresar los sentimientos en público, a lo que lleva a los hombres es a considerar que el dolor es algo que se tiene que manejar en privado y que es una vergüenza y que no se ha de mostrar en público. ¿Cómo manejan entonces los hombres los problemas y las emociones en esta situación que estamos viendo? Bueno, primero no van a reconocer los problemas emocionales. En general, ese no lo reconocen no significa que no quieran ceder a decir, no, es verdad, tengo un problema emocional. Cuando me refiero a que no lo reconocen, es que no están siendo educados para esa inteligencia emocional que es necesaria, para ese reconocer en sí mismos que están sintiendo una emoción y el poderla expresar, ¿vale? Con lo cual no la van a admitir o no van a percibir la ansiedad o los problemas que les está generando. La tristeza, la ansiedad, la impotencia, la incertidumbre consideran que tiene que ser controlada y que tiene que ser compensada por todo lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Pero claro, eso no se puede quedar dentro, eso hay que resolverlo de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo lo resuelven? Bueno, pues lo que podemos observar
es una mayor impulsividad en los hombres. Los hombres tienden a externalizarlo, ¿no? Cuando lo tienen dentro, en vez de reconocerlo y gestionarlo y ventilarlo como una emoción, algo que necesitan contar, algo que necesitan buscar ayuda, lo que van a hacer es comportarse de manera impulsiva. Van a codificar, van a gestionar la ira, lo van a codificar, perdón, a través de la ira, a través de la agresividad y la hostilidad. Como se sienten mal y no saben muy bien qué hacer y no quieren reconocerlo, eso va a hacer que se muestren irritables, que pueda haber agresividad, que pueda haber hostilidad. En algunos casos, esa agresividad y esa hostilidad, al final, bueno, pues se vierte sobre la familia, se vierte sobre la pareja, se vierte con comportamientos hostiles, ¿no? O agresivos socialmente, pero cuando la gestión se hace de una manera más adaptativa, más saludable, ¿vale? Puede ser que lo hagan haciendo deporte, viendo la televisión, utilizando internet, bueno, he dicho más adaptable, en realidad no más adaptable, sino a lo mejor más hacia ellos, ¿no? Más que mostrar esa ira o ese descontrol hacia los demás, ¿no? Porque a veces a lo mejor se refugian en el deporte, pero de una manera exagerada, viendo la televisión o usando internet de una manera exagerada, consumiendo alcohol de forma adictiva, conduciendo incluso de manera peligrosa para disminuir esa ansiedad y para mantener esa fachada masculina, ¿no? Que la sociedad les está pidiendo. ¿Qué ocurre? Pues que lo que tienen que ir totalmente es del estereotipo femenino. Es decir, las mujeres somos las vulnerables. Las mujeres somos las que, bueno, las hormonas, bueno, nos perjudican y siempre están ahí influyéndonos, ¿no? Bueno, la presión social, bueno, nos va a generar ansiedad, nos va a generar depresión, pero no pasa nada, ¿no? Nosotras podemos angustiarnos, nosotras podemos llorar, nosotras podemos estar tristes, ¿no? Entonces, huyen de esos estereotipos femeninos. Lo femenino está desnostado, o sea, todo lo que se puede atribuir femenino a un hombre realmente no entra dentro, ¿no? De este estereotipo que venimos dibujando dentro de estas expectativas que se espera en los hombres. ¿Cómo y dónde manifiestan los hombres sus sentimientos? Bueno, pues hombre, a nivel privado probablemente pues cada uno tengamos la experiencia, ¿no? Cada persona tengamos la experiencia, ¿no? De que quizás en la confianza familiar pudiera ser, ¿no? Que se expresen un poquito más. Pero habitualmente los hombres van a intentar buscar lugares seguros, ¿no? Seguros, me refiero a lugares donde no se les pueda juzgar, ¿vale? No llorar en la calle o no llorar en entornos en los cuales todo esto que venimos diciendo les pueda señalar, ¿no? Entonces, un lugar donde habitualmente les vemos expresarse a sus anchas, ¿vale? Es en los deportes, porque en los deportes los hombres gritan, lloran, se abrazan, tienen comportamientos que desde luego no tendrían en el bar, que desde luego no tendrían en cualquier otra situación social, ¿no? Porque, bueno, parece que ahí están más validados. ¿Y dónde los manifiestan también? Bueno, pues cuando son capaces de buscar ayuda psicológica, ¿vale? Cuando los hombres llegan a las consultas de psicología, cuando los hombres buscan ayuda para el trastorno de salud mental, pues realmente bueno, son capaces, ¿no? De abrirse y de encontrar esa ayuda. Un dato curioso, ¿vale? Que nos ocurre muchas veces a las profesionales de la psicología mujeres es que nos encontramos que hay hombres que buscan precisamente que la profesional sea mujer, porque comprenden o entienden que la mujer va a tener más capacidad para entenderlo, ¿no? A veces también, incluso dentro de las consultas de psicología, pueden tener un poquito de vergüenza, un poquito de reparo, ¿vale? A contar todas esas cosas cuando el profesional es un hombre. ¿Qué consecuencias tiene todo esto que estamos viendo, esta situación que estamos viendo en el hombre? Bueno, pues que los hombres se deprimen, los hombres sienten ansiedad. ¿Y entonces qué ocurre si no buscan ayuda? Pues que no se pueden diagnosticar. Entonces, ¿hay más mujeres que sufren depresión que hombres? Bueno, quizás se pueden diagnosticar más casos de mujeres porque somos más dadas a buscar ayuda o a mostrar estos sentimientos, ¿no? Entonces, muchos hombres se convencen, ¿no? de que tienen que resolver ellos mismos los problemas, ¿vale? Que no tienen que buscar ayuda. No hablan de lo que sienten, no buscan apoyo, ¿vale? A pesar del efecto perjudicial que puede tener sobre ellos. A veces no saben muy bien a quién dirigirse, no saben muy bien con quién hablar, que pueda tener confianza, que pueda ser ese entorno seguro que hablábamos antes, y además no quieren ser una carga para nadie, ¿no? Con todo este cóctel de cosas, ¿qué ocurre? Bueno, pues que hay un desfase entre lo que los hombres creen que la sociedad les está reclamando, entre lo que los hombres creen que se espera de ellos y la realidad que ellos perciben. Es decir, no tengo que mostrarme débil, pero sin embargo me siento débil. No tengo que mostrar emociones negativas o de tristeza o de depresión, pero sin embargo las siento.
Entonces, la sociedad no me permite hacer esto, ¿no? Entonces, las expectativas que tienen y la experiencia vital, hay una descompensación, ¿vale? Y entonces eso les hace más vulnerables y muchas veces se sienten solos, se sienten acorralados. ¿Dónde voy? Ya no puedo más. Y a veces, pues, bueno, se piensa en el suicidio y se llega a materializar, ¿no? Hay mayor riesgo de suicidio. Bueno, por poner algunas señales y algunos síntomas de la depresión masculina, podemos encontrar síntomas emocionales, podemos encontrar síntomas físicos, podemos encontrar síntomas de conducta, ¿no? Comportamientos. A nivel emocional, bueno, pues la persona se siente triste, desesperada, vacía, puede haber pensamientos negativos, ¿no? De no poder más, de estar harto de todo, de no confiar en el futuro, pueden no obtener placeres de las actividades que normalmente disfrutan. Estas cosas pueden ser señales que nos pueden poner un poquito en alerta, ¿vale? A las personas que rodeamos, ¿no? A los hombres, ¿vale? Si percibimos que están tristes, si llegan incluso a ser capaces de verbalizarnos, que tienen sentimientos de vacío, pensamientos un poco de ya no puedo más, pensamientos negativos. O si vemos que empiezan a abandonarse, empiezan a cuidarse menos, a abandonar actividades que antes hacían con mucho gusto. No es que inminentemente se vayan a suicidar, pero sí que sería conveniente preguntar, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentro extraño? ¿Te pasa algo? A nivel físico, bueno, pues van a empezar a sentir mayores dolores de cabeza, problemas digestivos, otro tipo de dolores, sentirse cansados, irritables, ¿vale? Tener dificultad para dormir o dormir demasiado. Es decir, si vamos poniendo más crucecitas, ¿vale? A todo esto, pues nos va dando un poquito más idea de que esa persona no se encuentra bien, ¿no? No está funcionando, ¿no? Y luego las conductas, ¿no? Las conductas como puede ser, pues eso, ¿no? Pues que traten de escapar de los problemas. Ya hemos visto que como no se pueden gestionar de otra manera, pues a lo mejor pasan mucho tiempo en el trabajo, pasan mucho tiempo haciendo deporte, ¿vale? Alejándose de la situación que tienen que afrontar. Puede que observemos, ¿no? Que hay un abuso de alcohol, que hay un abuso de drogas. Podemos ver que están más irritables, que están más irascibles, que hay una ira inapropiada. Comportamientos de riesgo, como os comentaba antes, ¿no? Pues empezamos a ver que se conduce, ¿no? Con más agresividad, con más impulsividad, ¿no? O comportamientos controladores, violentos o abusivos, ¿no? Que esto muchas veces pues, repercute en la pareja y en la familia. Vamos a hablar del suicidio. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. La primera causa de muerte no natural en España. A la hora de poder ver las estadísticas de los suicidios, es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el que va arrojando, ¿no? Los datos de salud y todos los datos, bueno, todas las estadísticas que se realizan, ¿no? de cualquier tema. En el caso de los suicidios, el Instituto Nacional de Estadística va proporcionando siempre con 2 años de retraso. Me refiero que los datos en el 2019, estos son los datos que arrojó el INE, ¿vale? Los datos del 2018. Entonces, nos están consultando a los psicólogos, a la psicóloga, nos están consultando sobre el suicidio ahora mismo, en la época del COVID. Bueno, sí que es verdad que está habiendo un incremento de suicidios, todavía no se pueden registrar, pero el miedo, de alguna manera, viene cuando dentro de 2 años, ¿vale? Podamos ver estas estadísticas, ¿no? Porque probablemente pues, es donde podamos ver un incremento. Bueno, ahí veis que el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte externa en España y fijaros que duplica al número de accidentes de tráfico y es un 69%. O sea, y por 69 veces más a las víctimas de violencia de género, ¿vale? Que hubo 51 en el 2018. ¿Vale? Entonces, fijaros, tenéis ahí la gráfica, el tema del suicidio y las lesiones autoinfligidas. Hombre, hay que comentar también que cuando se habla de suicidio, no solamente es importante tener en cuenta las conductas consumadas, sino porque por cada suicidio hay muchas tentativas de suicidio, ¿vale? Y además el suicidio o las tentativas de suicidio es el primer predictor de que se vaya finalmente a lograr. Y cuantas más veces intente una persona suicidarse, es más fácil que al final lo consiga, ¿vale? Con lo cual, bueno, a ver si me sale este iceberg que siempre me gusta poner. Los datos que tenemos realmente solamente son la punta del iceberg. ¿Por qué?
porque mirad, aquí tenemos caídas accidentales, aquí tenemos ahogamientos, sumersión, sofocación, tenemos otros accidentes, tenemos tráficos. Bueno, ¿hasta qué punto todas estas cosas no son suicidios que no quedan registrados? Hemos comentado al principio que se calcula que en la actualidad alrededor de 800.000 personas o 1 millón de personas, ¿vale?, mueren por suicidio al año. Comentaros también que no todos los países lo registran, no todos los países tienen métodos fiables de registro de estos suicidios y no siempre que una persona se suicida queda reflejado como suicidio, ¿vale? Y más por lo que os comento, ¿no? Pues una persona, si os dais cuenta cuando veis las noticias, muchas veces se dice, se cayó por el patio de la casa, se cayó por... Bueno, se cayó, ¿vale? Entonces, no siempre, ¿vale? Se llega a saber, con lo cual el problema es mucho mayor, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta todo lo que está por aquí debajo, ¿vale? Todas esas causas que no quedan registradas y, como os comento, a nivel mundial, pues todos esos suicidios que realmente no se registran, porque no todos los países tienen mecanismos para hacerlo, ¿no? Seguimos viendo los datos que nos arroja el Observatorio del Suicidio. El Observatorio del Suicidio suele fijarse todos los años en los datos del INE y elaborar sus propias gráficas, y lo que se viene observando, y que también justifica un poco, ¿no?, ese interés que tenemos, ¿no?, y esa insistencia de concienciación que ponemos en estas charlas y en el movimiento Movember, es que hay una mayor tasa de suicidio masculino que femenino, ¿no? Fijaros, estadística del 2018. Como os digo, estas estadísticas nos las han proporcionado en el 2019. En España se han suicidado 3.539 personas, pero fijaros, el 74% de esas personas eran hombres, 2.619. El 26%, es decir, 920, eran mujeres. Hay una diferencia bastante importante cuando decimos que de cada 4 suicidios, 3 son producidos o son realizados por varones, ¿vale? Ahí tenemos la cifra de 10 suicidios al día y ahí tenemos que cada 2 horas y media, ¿vale?, hay un suicidio. ¿Qué ocurre? Bueno, pues vemos que el 74% de los hombres, de los suicidios eran hombres, ¿vale? Pero hay un dato que es curioso y que nos sirve para seguir estudiando y analizando, ¿no?, qué es lo que está pasando. Y es que lo que observamos es que hay una mayor ideación y tentativa de suicidios en mujeres. Es decir, las mujeres tienen ideas de quitarse la vida, tienen la tentativa, lo intentan, ¿vale?, con muchísima más frecuencia que los hombres. Pero, sin embargo, se mueren más hombres. Tenemos que encontrar una explicación a esto, ¿no? Los hombres tienen una mayor propensión a los actos violentos, a los actos impulsivos violentos, y escogen métodos más letales. Los hombres, por tanto, también tienden a un mayor abuso de sustancias y tienden a buscar menos ayuda cuando no se encuentran bien. Entonces, aquí ya vamos un poco uniendo, ¿vale?, cuáles son esos factores que están haciendo que haya esa diferencia entre hombres y mujeres. Castilla y León. Mirad, los datos que he obtenido, que tengo, son de 2017-2018. El año pasado, cuando hicimos esta charla, ¿vale?, en la presentación dejaba reflejado este dato de 218, ¿vale?, en el 2017. Y bueno, pues al revisarlo y actualizarlo me he encontrado que en el 2018, ¿vale?, se han registrado 213. Bueno, podemos decir que ha habido una pequeña disminución, ¿vale? Pero bueno, pequeñita, la verdad, ¿no? Y además que cuando estamos hablando de personas que se quitan la vida, lo mismo nos da 1 que 2 que 3, ¿no? Porque son vidas que se pierden. Pero bueno, aquí vemos que ha habido un pequeñito descenso, ¿no? Bueno, sin embargo, esto lo que significa es que en Castilla y León se registra una media de 200 suicidios al año. O sea, 200 personas se quitan la vida cada año en Castilla y León porque consideran que ya no pueden dejar de sufrir, consideran que sus problemas no se pueden resolver, consideran que ya no pueden más. Es la primera causa de muerte violenta también entre menores de 40 años, muy por encima de los accidentes de tráfico o laborales. Como vemos, también en Castilla y León tenemos esta diferencia, ¿vale?, esta brecha entre hombres y mujeres, 71% hombres, 29% mujeres. Y luego, un dato curioso,
También a tener en cuenta, y que luego veremos también más adelante cuando os vaya contando, es que el 80% de los suicidios cometidos en Castilla y León se produjeron en edades comprendidas entre los 40 y los 80 años. Quedaros con este dato porque es importante. Bueno, ¿por qué? Vamos a intentar explicarnos, ¿no? ¿Por qué existe esta brecha, ¿no? O que se llama brecha de género, paradoja de género, ¿no? ¿Por qué tenemos más muertes por suicidio en los hombres que en las mujeres? Bueno, no tenemos respuestas, ojalá tuviéramos una varita, ¿no? Tuviéramos todas las respuestas, ¿no? Pero sí que podemos argumentar que por una parte está influyendo las causas biológicas. Cuando nos referimos a la violencia intrínseca al varón, de la misma manera que hablamos de las hormonas femeninas, pues tenemos que hablar también de la parte genética, biológica del varón, ¿no? Entonces esta violencia es intrínseca por sus características biológicas y que de alguna manera podrían estar alrededor, no que la justifiquen, alrededor de la violencia de género y el suicidio terrorista, ¿no? Que sean más propensos, ¿no? a utilizar la violencia. Por causas técnicas, cuando hablamos de causas técnicas nos referimos a lo que os decía antes, que las mujeres lo piensan más, tienen más tentativas, pero sin embargo los hombres es que lo hacen mejor. Es decir, cuando un hombre se quiere quitar la vida utiliza métodos más letales, ¿vale? Es más habitual que un hombre utilice el ahorcamiento o utilice el precipitarse por una ventana y que a lo mejor las mujeres utilicen más pues, el consumir algunos fármacos, ¿no? Otras técnicas un poquito menos letales, ¿no? Entonces, bueno, es más fácil que no lo logren, ¿no? Y por causas culturales, que son las que venimos comentando a lo largo de toda la exposición, ¿no? Estos estereotipos sociales, estas expectativas diferentes, ¿no? que hay entre los hombres y las mujeres, ¿no? El hombre es el que trae para casa, que sigue siendo esencial para la identidad masculina, para su autoestima, ¿vale? Y que en tiempos de crisis económica se ha observado que los suicidios masculinos están relacionados con el desempleo. Aquí nuevamente os vuelvo a marcar a ver qué datos tenemos cuando sigamos salir de esta situación, ¿no? A ver qué datos nos arrojan dentro de 2 años esta crisis que sí es crisis sanitaria, es crisis social y es crisis económica, ¿no? Pero el desempleo, la falta de recursos, la falta de trabajo, pues va a influir bastante, ¿no? El hecho de que las mujeres se nos reconoce como más vulnerables, nosotras podemos llorar, podemos estar tristes, como os decía antes, tenemos esos factores hormonales que a veces sirven un poquito pues, para echarnos unas risas o para señalarnos de manera graciosa, nada, venga, pues es que estás en ese día, pero que realmente también nos dan una licencia, ¿no? Nos permiten a lo mejor pues mostrarnos más tristes, mostrar nuestro llanto y que sin embargo a los hombres pues no se les está permitido, ¿no? ¿Vale? La ansiedad y la depresión, nos angustiamos más, podemos llorar, podemos estar tristes. La clave de todo esto, bueno, pues lo que veníamos comentando ya desde el principio, esa ideología masculina tradicional, el autoconcepto de que los hombres no lloran, ese código masculino que dice que no pueden mostrar debilidad, que no pueden mostrar tristeza, que no pueden mostrar vulnerabilidad. Bueno, vamos a ver cómo se relaciona el suicidio con los trastornos mentales. Mirad, factores desencadenantes del suicidio, en primer lugar y en un porcentaje muchísimo, vamos, el más elevado, ¿vale? Es el trastorno mental. Luego le siguen los problemas de pareja, la crisis económica, la salud física, los problemas en el trabajo y los problemas financieros. De tal manera que los trastornos mentales están asociados con más del 90% de los casos de suicidios consumados, ¿vale? Esto quiere decir, bueno, pues que las personas que se suicidan, en un 90%, ¿vale? De 100 personas, 90 personas que se hayan suicidado realmente tenían en ese momento alguna dificultad, algún problema de tipo mental. Que el 80-85% de las personas que se suicidan, ¿vale? Dentro de esos trastornos mentales o de esas dificultades mentales presentaban depresión, tenían abuso de sustancias o padecían esquizofrenia. Bueno, ahí tenéis una serie de datos también, depresión 20, abuso de dependencia de sustancias 15, la esquizofrenia como os la he comentado y luego, bueno, pues otro tipo de trastornos como el trastorno bipolar, el estrés postraumático, sobre todo cuando hay sentimientos de culpa, el trastorno límite de la personalidad, bueno, pues si hay comorbilidad entre los dos trastornos, ¿vale? Pues eso va a aumentar aún más. Un dato muy importante que os he dicho antes que os fijarais con los datos que teníamos de Castilla y León y a nivel de España es el suicidio y la edad.
Fijaros en estos datos del Observatorio del Suicidio. El mayor número de suicidios se va a producir entre los 40 y los 59 años y además casi 900 suicidios anuales se producen entre personas mayores de 70 años. Por lo tanto, hay una mayor vulnerabilidad cuando se es adolescente o cuando se es mayor de 65 años. En los adolescentes es la segunda causa de muerte no natural entre jóvenes entre 15 y 25 años. Va a ser la sexta entre niños en edades comprendidas entre 5 y 14 años. Sí, porque hay niños pequeños que pueden llegarse a suicidar. Hay un mayor consumo de tóxicos en estas edades, es un periodo evolutivo donde hay más problemas, ¿no? Es en la edad en la cual están adquiriendo la identidad, se están intentando integrar con los iguales, están en plena evolución. Hay una influencia muy grande de Internet y de las redes sociales. No os hacéis una idea hasta qué punto los jóvenes pueden encontrar en Internet y en las redes sociales incluso formas de suicidio, formas de hacerse daño, formas de resolver de manera inadecuada las emociones y los problemas. Yo no sé si os sonará el reto de la ballena de hace unos años, que consistía en jugar haciéndose unos cortes y que el último paso para ese reto pues era el suicidio. Bueno, pues como ese hay muchas más, ¿vale? Y bueno, pues incluso, bueno, pues en la zona de Internet más oscura o más escondida, bueno, pues hay mucho de esto para que puedan acceder. Por eso es tan importante también, aprovecho para decir, que cuidemos a nuestros hijos del uso adecuado de las nuevas tecnologías, que estemos ahí pendientes, que aprendamos, porque si ellos son nativos digitales y nosotros somos emigrantes digitales, es nuestra responsabilidad ponernos al día, ¿vale?, para poderlos proteger. Y luego los mayores de 65 años, da igual el sexo, da igual si son hombres y mujeres, son vulnerables. El tema de la viudedad por la soledad, que comentábamos antes, por dejar de tener al compañero o compañera de vida, pues es importante. Es una edad ya en la que hay enfermedades crónicas, en las que hay dolor y bueno, pues a veces si una enfermedad se prolonga mucho en el tiempo y da mucho sufrimiento, pues puede hacer que las personas quieran terminar con él y, como os comentaba, la soledad. Con lo cual, hay un riesgo multifactorial, ¿vale? Hay muchos factores que pueden estar alrededor, ¿vale?, de los problemas de salud mental y de los problemas finalmente de suicidio. El acceso a medios para autoinfligirse daño, la discriminación, el estrés por desplazamiento o aculturación, los traumas o abusos, los desastres, las guerras, los conflictos, los factores individuales, como os he comentado antes, los intentos de suicidio previo, porque como os he comentado es el mayor predictor, ¿vale?, de que finalmente una persona termine falleciendo por suicidio, los trastornos mentales, pérdida de trabajo, crisis financiera, dolor crónico, antecedentes familiares de conflicto, desesperanza, consumo de tóxicos. El sistema de salud, que lo comentaba al principio de la charla, las barreras para acceder a los servicios sanitarios. A nivel familiar o a nivel relacional o el contexto, esa sensación de aislamiento, el que la persona tenga falta de apoyo social, que tenga conflictos para relacionarse, disputas, pérdidas. Y bueno, funcionamiento familiar, las redes de apoyo, la edad, el sexo, acontecimientos vitales estresantes, el móvil, abuso sexual, nivel educativo, bullying. Bueno, pues un riesgo que, bueno, alrededor del cual hay muchos factores. Pero bueno, tampoco quiero yo que esta charla sea una antesala para que os deprimáis. Y la buena noticia es que hay cosas que nos protegen, ¿vale?, para que las tengáis en cuenta, ¿vale? Hay también una protección multifactorial e integral del individuo a través bueno, pues de estas 3 ruedas principales. Mirad, las creencias religiosas o espirituales, ¿os acordáis que creo que era en la segunda diapositiva? Os ponía que la dimensión espiritual está también, ¿no?, alrededor de la salud mental. Igual que la reiteración, ¿no?, en los intentos, ¿no?, de suicidio son el mayor predictor de que al final el suicidio se consume, las creencias religiosas o espirituales, ¿vale?, son el mejor protector, ¿vale?, que puede tener una persona. Porque cuando la vida ya no sabes por dónde salir, cuando no sabes a dónde aferrarte, aquellas personas que han conseguido no dar ese paso, ¿vale?, comentaban que sus creencias religiosas, ¿vale?, o su fuerza espiritual les había hecho, ¿vale?, no consumarlo, ¿no?, les había hecho, bueno, resistir,
¿vale? Y tener fortaleza, con lo cual un dato muy importante, un factor muy importante a tener en cuenta. Otra rueda importante, las sólidas relaciones personales, ¿vale? El apoyo social, el apoyo emocional, el apoyo financiero también, ¿vale? Pero las sólidas relaciones personales. Por eso nos está haciendo tanto daño y nos está haciendo sufrir tanto esa distancia, ese distanciamiento social impuesto que tenemos, ese no poder abrazar, ese no poder tener a nuestros seres queridos cerca, ¿vale? Nos está tocando un poquito, ¿no? Pero bueno, nos estamos reinventando y estamos intentando acercarnos de otra manera, ¿no? Y luego las estrategias positivas que tenga la persona. Por eso es tan importante que la persona a lo largo de su vida y desde la infancia, ¿vale?, aprenda a gestionar sus emociones, aprenda a tener fortaleza, consiga tener esa resiliencia, ¿no?, que os comentaba al principio, favorecer que tengan una buena autoestima, favorecer una buena socialización, porque la estabilidad emocional en la persona, la autoestima, esa resiliencia, ese optimismo, ¿vale?, esa capacidad también, enseñarles a cómo resolver los problemas para que no se ahoguen en un vaso de agua, esa capacidad también de pedir ayuda, que es un poco también lo que estamos comentando hoy en esta charla, ¿no?, de los hombres tienen que pedir ayuda, y la identidad personal, que la persona se sienta, ¿no?, que se sienta bien, se siente consigo misma, pues van a hacer que nos proteja, ¿no?, que todos estos riesgos que puedan estar alrededor, bueno, pues podamos luchar contra ellos. ¿Cómo podemos realizar un cambio positivo entonces que afecte menos, ¿no?, a los trastornos mentales, que afecte positivamente a la salud mental masculina? Bueno, pues concienciando a la sociedad, ¿vale? Y es lo que venimos haciendo desde el movimiento Movember también, concienciar a la sociedad, modificar las expectativas y esos estándares culturales tan duros que se están imponiendo a los hombres desde que son niños. Cuestionar los aspectos negativos de la masculinidad y el efecto que puedan tener. Es decir, ¿por qué los hombres tienen que ser más fuertes? ¿Por qué los hombres no pueden llorar? ¿Por qué los hombres no pueden expresar? Cuestionar todo eso. Educar, que es la base, ya desde la infancia, educar en aspectos emocionales, sociales y de afrontamiento del estrés. Buscar las maneras de enseñar y facilitar a los niños y a los adultos que sepan, que aprendan y que tengan la manera de expresar sus emociones y, por supuesto, ¿vale?, ya más allá, en las altas esferas, a quien corresponda, que haya una inversión en programas de salud mental masculina. ¿Cómo podemos prevenir el suicidio? Con políticas y programas de prevención. Sí que hay mucho sobre papel, pero realmente hoy en día todavía no hay un plan que se esté materializando de prevención contra el suicidio. No le hay, ¿vale? Y es urgente ya. Es una lacra. Igual que la pandemia del COVID es una pandemia, el suicidio es una lacra. Es un problema global, ¿no?, a nivel sanitario, incidiendo en la población, como hemos visto antes, de adolescentes y de mayores, que son los más vulnerables. Proporcionando pautas prácticas de actuación a educadores familiares, a cuidadores y a profesionales sanitarios, difundiendo información veraz y científica. No quería extenderme muchísimo más en esta charla, pero hay muchos mitos en torno a la salud mental, hay muchos mitos en torno al suicidio, a la idea de que las personas lo que quieren es llamar la atención, ¿vale?, de que el que enferma realmente es porque, bueno, pues porque tiene esa debilidad, y no. Y entonces esos mitos hay que informar verazmente y científicamente, y de esto tiene mucha responsabilidad los medios de comunicación. De hecho, la Organización Mundial de la Salud sí que advierte que los medios de comunicación, bueno, pues son un medio muy potente para ayudar en la prevención del suicidio si no hacen sensacionalismo, si informan verazmente y sobre todo si mientras están informando de que una persona se ha quitado la vida, también informan de cuál es el camino adecuado para resolver los problemas, como las cosas que estamos comentando hoy en la charla. Disminuir el oscurantismo y el estigma asociado históricamente al suicidio. El problema no solamente son las personas que se marchan, que tampoco me voy a extender más en esta charla y me he puesto una diapositiva al respecto, pero los supervivientes, las personas que se suicidan, quedan tocados de por vida, porque realmente es un problema que se trata de esconder, ¿vale?, porque no está bien visto, porque es una vergüenza, está estigmatizado, entonces la gente normalmente no lo suele contar, no suele decir, no, es que mi padre se suicidó, no, es que mi hermano se suicidó, mi hermano se suicidó, ¿vale? Entonces, hablar de ello como un problema de salud pública, atenderlo, ¿vale?, y quitar ese estigma, hablar sin miedo de ello, ¿vale?
porque es un problema de salud pública y además es un problema de salud pública global, mundial. Cambiar la cara de la salud mental masculina, por tanto, es una responsabilidad conjunta. Ahí os pongo, hombres, pues cuestionando los aspectos negativos de la masculinidad y el efecto que pueden tener en vuestra salud. Cuestionároslo, ¿por qué? No tiene por qué ser así. Compartiendo en familia lo que sentís, compartiendo lo que os preocupa, hablando de salud mental en el gimnasio, en el trabajo con los amigos o en los bares. Bueno, aquí en Valladolid por lo menos los tienen cerrados, pero hablar de ello, porque los hombres cuando van al bar o cuando van al gimnasio no hablan de sus problemas, no hablan de si se sienten tristes, hablan de otras cosas. Hablarán de fútbol, hablarán de mujeres, hablarán de política. Vale, pues hablar de la salud mental, reconocer la vulnerabilidad, no pasa nada, y buscar ayuda profesional. Si en el entorno no si por vuestros propios medios o en el entorno no conseguís ayuda, buscar ayuda profesional. Y las mujeres, ¿qué podemos hacer las mujeres? Pues participar también y colaborar en las iniciativas a favor de la salud masculina, animar a los hombres a mantenerse en contacto con sus amigos, con sus familias, a hablar de ello, a buscar ayuda profesional también si lo necesitan. Y nada más, pues gracias por escucharme. Como no os he visto, pues no... Aquí he estado un poco en solitario, pero bueno, pues ahora esperando un poquito si tenéis alguna pregunta que hacerme o si queréis hacer algún comentario o lo que sea. Bueno, Alfonso, yo ya me callo. Vale. Pues mira, tengo aquí un par de preguntas. Espera, que es que no... Es que no te veía y me daba... A ver, nos preguntaba Sonia, por un lado, que luego parte de ello se lo ha respondido, pero sobre los números que has dado y tal, bueno, pues nos preguntaba previamente a darlos si había números, porcentajes comparativas hombres, mujeres de suicidios, de enfermedad mental y demás. Ya me ha comentado después que la parte de suicidio sí que lo ha visto claro. Y si podías comentar esos números, o sea, esas comparativas en tema de enfermedad mental en general. En cuanto bueno, normalmente se suelen registrar más casos de depresión femenina y más casos de ansiedad, y de hecho en las consultas pues lo notamos, pero también viene dado por eso, ¿no? Por eso que comentaba a lo largo de la charla, porque quizás los hombres son menos dados a buscar esa ayuda. Muchas veces cuando lo hacen también vienen arrastrados porque las parejas se lo dicen, tienes un problema, busca ayuda, entonces bueno, pues en ese sentido, vale, podemos encontrar diferencias. ¿Y dónde podría haber esos números, digamos? Porque parece que sí que estaba ¿Dónde podría interesada. encontrar esos números? Sí, igual que pues nos has estado... buscando en los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística, que no los tengo aquí, no se los puedo dar Sí, bueno. objetivamente y concretamente, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? Está, no sé si es Fundación o Federación de Asociaciones de Salud Mental, que yo alguna vez he consultado, sobre todo en tema de suicidio, estadísticas y tal, y creo que ahí sí que puede encontrar información. Sí. Que, bueno, quiero decir, más fácil de encontrar, sin tener que estar buceando ahí en... Claro, si es sobre tema de suicidio, buscar el Observatorio del Suicidio, porque se encarga todos los años de recoger, claro, el INE lanza estadísticas de muchísimas cosas, ¿no? Porque es un instituto que hace estadísticas de, yo qué sé, de todo, ¿no? De consumo de tabaco, de hábitos de compras, de todo, ¿no? Entonces a lo mejor es más difícil, pero el Observatorio del Suicidio sí que se encarga de recoger y compilar y hacer estas gráficas, ¿no? Donde se va viendo un poco la diferencia entre los hombres y las mujeres, si se refiere al tema del suicidio en concreto, ¿no? No, posteriormente sobre enfermedad mental. Por eso comentaba yo Sí, las asociaciones que haya sobre estos temas de salud mental muchas veces sí que se encargan, ¿no? De recoger en sus webs y en sus datos estas diferencias, estas estadísticas. Vale. Y luego la misma Sonia dejaba una reflexión más que una pregunta, pero bueno, a ver qué te parece. Sí. Comentaba que
que leo, estoy mirando hacia abajo porque lo estoy leyendo, ¿vale? Dice, lo malo de estos tiempos es que a las mujeres se nos está pidiendo comportarnos como hombres, como los hombres hasta ahora. Es decir, que se está tapando la sensibilidad en los dos géneros en vez de que el comportamiento de los hombres se acerque al de las mujeres. Es decir, hacer el camino opuesto, ¿no? A lo que toda la razón. Porque todavía los rasgos femeninos siguen siendo rasgos de debilidad, de vulnerabilidad. Y entonces, en esa llegada de la mujer, ¿no? a la sociedad, pisando fuerte, el mundo laboral, se nos exige muchas veces, o en las empresas, ¿no? Cuando a lo mejor ocupamos puestos directivos, se valoran aquellos rasgos, ¿vale? Que se reconocen como más potentes o más fuertes en el hombre. La doy toda la razón, ¿no? De que en muchos casos, en vez de que los hombres empiecen a reconocer pues, que no pasa nada, ¿no? Porque se muestren débiles o porque muestren sus emociones, es verdad que a lo mejor las mujeres, para poder triunfar en un mundo que todavía es muy masculino, ¿vale? Pues se nos exija o tengamos esa tendencia, ¿no? A tener ese tipo de rasgos que se consideran pues, más duros, de mayor fortaleza. Toda la razón. Vale, yo te quería hacer una consulta que al hilo el otro día en una charla que estuve me surgía una duda un poco. Si sabemos que el suicidio es tanto en hombres como en mujeres, es una es la primera causa de muerte vale. Reitero, La primera causa de muerte no natural. por causas externas, Sí. no natural. De hecho, ya no sé si duplica o algo más que duplica las muertes por accidente de tráfico. ¿Por qué hay una reticencia o se aprecia una reticencia en las autoridades a afrontar eso cuando, y esto lo comentaba el otro día Gerardo en una charla, cuando hemos visto una serie de campañas de la DGT que te ponían los pelos de punta y les daba igual incidir sobre los familiares de los fallecidos, sobre los fallecidos. Y sin embargo, en el suicidio siempre pasan por encima y lo obvian. Cuando hay números que lo demuestran, aparte de lo que dices tú, que probablemente sea la punta del iceberg. ¿Tú sabes, pues, o sea, tienes alguna...? Yo no estoy en la cabeza No, bueno, pero como sé que tú sí que has estado preocupada por el tema. Sí, o sea, que yo no estoy en la cabeza ni tampoco sé cómo, qué cosas ven prioritarias, ¿no? Pero yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Una muy de lo que es el ser humano, ¿no? Muy entroncado en que todavía el tema de la muerte lo tenemos que nos remueve, ¿no? Nos cuesta mucho aceptar el hecho de la muerte y sobre todo entender que, bueno, pues que una persona se pueda quitar la vida. Es decir, es algo, a lo largo de la historia, el suicidio no siempre ha estado mal visto porque ha habido épocas en las que, o culturas, bueno, por ejemplo, imaginaros los que se hacían el harakiri, ¿no? Donde, bueno, el honor realmente había que resolverlo de esa manera, ¿no? Pero por verlo de una parte más antropológica o más sociológica, ¿no? ¿Vale? Ese puede ser un factor. El otro factor es el tema económico muchas veces, que realmente poner en marcha un plan de prevención del suicidio pues, requiere recursos económicos importantes, requiere reformular mucho el sistema sanitario, ¿vale? Porque el Colegio de Psicología está hablando de continuo, ¿no? con las autoridades sanitarias para que se coloque a los psicólogos dentro de la atención primaria. Habría que reformular muchas cosas. También por temas económicos, me voy a meter aquí con las farmacéuticas, porque a lo mejor si me resulta más fácil resolver un problema de ansiedad con una pastilla que con un tratamiento terapéutico que pueda llevar más tiempo, pues a lo mejor... Estoy mojándome mucho en estas cosas que son delicadas, ¿vale? Y bueno, pues puede haber un conflicto, ¿no? Ahí, ¿no? Si estamos en atención primaria y el médico de familia que hace todo lo posible tiene un profesional de la psicología que puede bueno, prevenir, ¿no? Detectando precozmente que una persona está en una situación que le hace vulnerable, pues a lo mejor seríamos una inversión y no un gasto, ¿no? Pero a veces se considera que es un gasto importante y que es preferible resolverlo de otra manera.
Y luego todo lo que hemos venido comentando en la charla, ¿no? El tema de la estigmatización, el que es algo que no se comprende muy bien, que es algo que hay que ocultar. Sí, que no hay una única respuesta, Alfonso, ¿sabes? O sea, yo creo Sí, que sí, sí, están bueno. viendo muchas cosas, ¿vale? Ujú. El factor económico, lo que te he dicho, el factor cultural, esa idea, ¿no? El factor, el tema también espiritual y religioso, ¿no? El que hay personas, por ejemplo, pues que no conciben, ¿no? Que alguien se quiera quitar la vida porque entra en confrontación con sus creencias religiosas, que nos cuesta entender que una persona se pueda querer quitar la vida. Los mitos en torno al suicidio también, ¿no? Hay quien piensa que lo que se quiere es llamar la atención. Hay gente que dice, nada, si lo único que quería era llamar la atención. Y lo que no saben y conviene saber es que cuando una persona tiene ideación suicida, y tiene ganas de quitarse, lo primero que le sucede es que está sufriendo muchísimo, tanto está sufriendo, ¿vale? Que su cabeza le lleva a querer eliminar ese sufrimiento. Entonces, una llamada de atención, no, está sufriendo. Entonces hay que atenderlo. Algunas veces nos preguntan, ¿no? Personas, por ejemplo, con trastornos mentales, como pudiera ser a lo mejor el trastorno límite de la personalidad, es que son muy manipuladores, son muy manipuladores, pero hay que atenderlo. Que a lo mejor hay que atenderlo de una manera determinada, ¿no? Que parezca y que no, ¿vale? Para que no te manipulen, pero bueno, si la persona en esa creencia de que lo hace por llamar la atención se le va de las manos, pues ya no la recuperamos, ¿no? No, comentaba Sonia que ¿por qué consideras el suicidio como una cuestión de salud pública? Pues es una cuestión de salud pública precisamente por esos casi millón de suicidios que hay al año a nivel mundial. ¿Vale? Entonces es un problema de salud pública porque tiene que ser atendido, porque se tiene que contemplar enmarcado dentro de la salud mental. Hemos visto además que el 90% de las personas que se suicidan tenían un trastorno mental, tenían una enfermedad, sufrían de depresión o de cualquier otro tipo de trastorno. Entonces, con entender la salud mental dentro de lo que es la salud. Por eso lo explicaba al principio, ¿no? La salud no solamente es que no me duela algo, no es no tener una enfermedad al uso. La salud es un bienestar integral que pasa por el bienestar físico, el bienestar psicológico, el bienestar. Podemos sentirnos muy bien físicamente, ¿vale? Pero tener ahora mismo un restaurante que no podemos abrir, ¿vale? Y un futuro incierto que no sabemos cómo manejar. Entonces, la salud es mucho más que no nos duela algo, ¿no? Por eso es un problema de salud pública. Y sobre todo Eh, también por lo que comentaba, de que sí, de que se arroja. A ver, somos muy de cifras, ¿no? Parece que la gente necesitamos datos objetivos, ¿no? Pero cuando hablamos de 800.000 al año, pueden ser muchísimos más. Mira, Por eso, porque no sabemos cuántos accidentes de tráfico puede hacer una persona que ha elegido ese camino para terminar con sus problemas. mira, comenta Gerardo aquí dos temas. Lo que se ha hablado en alguna, lo has comentado, de hecho, que se pensaba en el efecto llamada, si se hablaba de ello, y que bueno, Vale. ahora la Organización Mundial de la Salud ya tiene áreas específicas que invitan a usar un lenguaje apropiado para hablar en medios Sí. de comunicación sobre el suicidio. Sí, es una de las cosas que han argumentado siempre los medios de comunicación, ¿no? De que no visibilizaban el suicidio por si había un efecto que se ha llamado efecto Werther, ¿vale? Ese efecto llamada, de decir, bueno, es que si se habla del suicidio vamos a hacer que más personas se suiciden. Es verdad que cuando una persona ya contempla esa conducta como una solución a sus problemas, pudiera ser, ¿vale?, que viendo el mecanismo que ha utilizado otra persona o que otra persona lo ha hecho, en un momento de duda o de vulnerabilidad, pudiera suicidarse. Pero como tú estabas diciendo, cuando hablamos correctamente del suicidio, cuando no lo presentamos de manera sensacionalista ni como un alarde de valentía, sino como una salida equivocada, o sea, una salida definitiva y terrible a problemas que realmente pues, pueden ser pasajeros. Entonces, los medios de comunicación son un vehículo
importante, y este efecto se llama papagino, ¿vale? Que es que si tú lo que haces es informar verazmente, no hacer un circo de un suicidio y además indicar que existen otras vías, que existen otros caminos, incluso proporcionar información, ¿no? Donde las personas pueden ir a buscar ayuda cuando se encuentran en un momento como este. Si además ponen en valor personas que han superado precisamente, o sea, en vez de poner a las personas que se han suicidado, poner personas que en un momento dado tenían depresión, que en un momento dado han tenido incluso ideas de quitarse la vida, pero que al final han encontrado otros caminos, ponerles de ejemplo, ¿vale? Vamos a conseguir justo el efecto contrario al efecto llamada. Vamos a conseguir el efecto de empezar a normalizar hablar de esto, empezar a ver como parte de la prevención el contarlo para que las personas busquen ayuda, para que no se escondan, pero para que no se escondan ni los que quieren hacerlo, ni los familiares que saben que tienen alrededor suyo una persona que está intentando hacerlo. Y bueno, nos comenta, aunque en el chat lo puede estar leyendo la gente, pues una reflexión de Gerardo, que las cifras son trágicas y la única manera de poder afrontarlo es de una manera integral, como tú nos has estado explicando. Y que, claro, el esfuerzo, por tanto, es enorme, pero que está claro que hay que actuar, hay que tomar medidas y luego comenta la importancia de lo que comentabas tú de los casos de éxito, o sea, de cómo afrontarlo de una manera exitosa y que se pueda contar y la gente lo pueda ver claramente. Claro, de la misma manera, Alfonso, que días atrás, ¿no? Hablábamos con personas, ¿no? Que nos daban testimonio de sus cánceres de próstata y de testículos y veíamos que eso podía ser una manera, ¿no? De llegar a otros hombres, ¿no? A que se cuidaran, a que no tuvieran ningún reparo en comentarlo. Hacer lo mismo, pero en el terreno de la salud, ¿vale? Sería el camino. Me estoy acordando ahora que hay un vídeo que el otro día en la charla puso Gerardo que es impresionante, el de la gente que está leyendo sus notas de suicidio. No sé bueno, lo puede encontrar Gerardo, si no me equivoco, la gente en la página web de Movember Foundation en YouTube y si no, pues lo buscamos y lo compartimos. Pero es muy impactante y creo que llama la atención sobre lo que comentaba Gerardo de los casos de éxito. Gente que lo ha intentado y posteriormente ve que había una salida y que tenía una vida por delante. Ese tiene que ser el mensaje, que hay una salida, que el suicidio es una solución definitiva a problemas que pueden durar más o menos, ser duros o difíciles, pero que en un momento dado se pueden resolver. Pero cuando una persona se quita la vida ya no vuelve, por lo menos hasta donde sabemos. Y sobre todo, pues sí, que la persona que se quita la vida ya no está y como os comentaba antes, ¿no? También está el tema de los que quedan, ¿vale? En ese sentido también podemos ver el problema de la salud en ese aspecto, ¿no? Es decir, bueno, hay personas que se marchan, pero ¿cómo quedan las familias que tienen que resolver ese duelo? A veces hay notas de despedida y hay veces que no. La verdad que no hay mucho acuerdo en si conviene o no conviene, ¿no? Porque si no hay nota de despedida te pueden quedar muchas dudas, pero si hay nota de despedida te van a quedar también muchas preguntas, porque esa nota de despedida no puede ser contestada, no puede ser simplemente interpretada, ¿no? Entonces, los que quedan también pueden enfermar y pueden pasarlo muy mal, con lo cual es una cosa que no solo queda en la persona que se marcha, ¿no? Sino en lo que deja, ¿no? Después ya de por vida. Y marcada también muchas veces a la familia, si seguimos viendo esto como algo que hay que esconder, como algo que es vergonzoso, como algo que hay que de lo que no hay que hablar. Pues nada, nos comentan por aquí, Gerardo se despide, que tiene que marcharse. María José, bueno, Eugenio da las gracias por la visibilidad, un tema tan importante. María José nos habla de la importancia de la educación emocional
Sí. de aprender que el miedo, la tristeza, la frustración, el enfado tienen una función. Te da las gracias y a ti Sí, y a Movember. compañera, gracias. Y bueno, también Sonia incide en el tema de la educación emocional y en arte te da las gracias. Yo estoy intentando encontrar ese vídeo porque es muy... Para compartirlo, que lo vea el que quiera. Vale, ¿quieres que deje No, de compartir la pantalla entonces? Si lo encuentras. no, bueno, si es muy cortito, si tampoco tiene mayor... Mira, lo tengo aquí. ¿Lo has encontrado? Sí. Vale, pues dejo de compartir. A ver si me quiere hacer caso el... Nada, ya os digo que es muy sencillo, o sea, muy cortito, pero transmite esa idea de los casos de éxito, por así llamarlo. No sé si lo veis. Sí. ¿Lo escucháis? No, no se escucha. No sé. Pues Escúchame, Alfonso, cuando vayas a compartir en el desktop, que es donde te aparece, viene compartir el audio de la computadora. En algún sitio abajo hay un circulito para que lo marques y así podemos escuchar lo que tú tienes en el ordenador. ¿Lo ves? Pues no, y como soy un poco En la función de compartir pantalla. Sí. Ah, vale, bien. ¿Ya lo has visto? Sí, venga. Si son 30 segundos, que vale. A lo mejor decís, menuda chorrada. No, agrándalo si es... Bueno, da igual. This isn't your fault. You'll find another best friend. There's no one's fault. No one caused it. I love you, and I'm done. I wrote this 6 years ago. I wrote that 3 years ago. That was 15 years ago. Bueno, pues esto era lo que... Sí, nada, es muy breve, pero es muy ilustrador de cómo algo que se hace en un momento dado, sin embargo, pasado el tiempo ya no se ve de la misma manera. También hay personas, se suele creer que las personas que se quieren suicidar todo el tiempo. O sea, me quiero suicidar y entonces estoy todos los días queriéndome suicidar. Y no, las personas tienen momentos de ambivalencia, o sea, tienen momentos en los que lo ven claro y otros que no. Lo que ocurre es que en un momento dado hay un momento en el que se sienten capaces y lo materializan, ¿no? O lo intentan, pero hay otros en los que rechazan esa idea. Entonces, este vídeo son, pues lo que veo, personas que en un momento dado lo tenían muy claro, que al final hubo algo que los rescató, que luego lo han podido superar y está muy bien además que tengan eso, hombre, que lo compartan con el resto del mundo, fenomenal, pero para ellos mismos, fíjate, es decir, lo que pensaba hace un año, que no quería ya vivir, que pensaba que no podía con ello, y un año después, o 2 o 3, estoy aquí, ¿no? O sea, que la última vez que dije que no podía más y sin embargo ha pasado un montón de años. Nada, no sé si... No hay más preguntas. Te mandan aquí, lo verás en el chat, saludos y felicitaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, lo que dice Nar, ser hombre es de más palabras, que bueno, el año pasado fue uno de los lemas de Movember y la verdad que es importante. Entonces, bueno, pues si te quieres despedir, bueno, yo por mi parte ya he hablado demasiado. Bueno, la que ha hablado mucho he sido yo. Que bueno, pues que un placer, que bueno, pues he recogido un poco todo lo que podría, pero bueno, sobre el suicidio se puede hablar muchísimas más cosas. De hecho, algunos años se ha centrado más en el suicidio, que es un placer para mí, bueno, hacer esta difusión, que es un tema complicado, ¿no? Y lo vemos muchas veces porque a pesar, si en vez de haber difundido esto, pues hubiéramos difundido, no sé, otra cosa más, ¿no? Pues probablemente hubiéramos tenido más personas escuchando, pero bueno, las que están hay que agradecerles que hayan estado y que sean embajadoras también de todas estas cosas y que las lleven por ahí, con todas las personas que hablen. Muchísimas gracias. Pues un beso y muchas gracias, como siempre, en nombre de todo el equipo. Muy bien.
nos vamos y que nos queda poquito ya de Movember. Un año pues muy fructífero, la verdad, a nivel de difusión, ¿verdad? Aunque no hayamos podido hacer eventos presenciales, pero volverán tiempos, no sabemos si mejores, pero volverán. Llenaremos un estadio. Bueno, chao, hasta pronto.